El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 64. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad, que amolaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean y no temen, obstinado en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que los vieren y temerán todos los hombres. Y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Alegraráse el justo en Jehová, y confiaráse en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cuán dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. Mas no así sucede con los malos. Son llevados por el viento, en el juicio no pueden levantarse, ni con justos congregarse. No escarnece, mas medita en el día y en la noche. En la santa ley divina, su delicia plena está. Pues Jehová conoce el camino de los justos, de los rectos, mas perecen en senda de pecado los que al mal se han entregado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad. Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Iniciamos nuestro podcast de hoy con la lectura del Salmo 64, del que extraemos estos versículos clave. La alabanza que le siguió corresponde al Salmo 1,
y refuerza precisamente esta distinción entre el Hijo de Dios y el incrédulo. Amable auditor, ¿ha pensado usted en que en nuestros días el mal campea como si fuese un triunfador imbatible en prácticamente todas las esferas de la vida en medio de nuestras naciones? El injusto parece vencer, se burla, ostenta como trofeos sus robos, sus hurtos, sus engaños, sus homicidios. Y la corrupción y la degradación moral no parecen querer soltar el poder, mientras los justos padecen, normalmente en silencio. Sin embargo, la historia escrita en la Biblia desde hace ya miles de años se despliega ante nosotros con un texto muy fiel a la realidad, reflejada en las noticias que vemos a diario en cualquier medio de comunicación. Dios dice en su palabra que tanto el justo, el justificado por la santa sangre del Señor Jesucristo, así como el malvado, ambos tendrán su retribución. De esto tratará nuestro programa de hoy, a través de nuestra siguiente meditación devocional, seguida por la lectura de un comentario bíblico que les invitamos a escuchar con detenimiento. En nuestra tercera parte, el comentario bíblico del Salmo 64 con nuestro querido hermano Luis Carballosa. El Señor le exhorte y fortalezca con este mensaje de hoy. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Tú haz lo correcto. Lectura bíblica. Salmo 36, versículos 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase por tanto en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Texto bíblico. Salmo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Estos últimos días hemos escuchado que algunas grandes empresas se han puesto de acuerdo para vender sus productos a mayor valor que los que posibilitaría la libre competencia. La gente se enoja y acusa a estas empresas de ladronas, pero lo que no ven es que tras esta situación, como también en muchas otras, está operando el enemigo para pervertir al ser humano y alejarlo de Dios, haciéndole creer que todo es lícito para lograr el triunfo y el enriquecimiento. Así hoy, muchos hombres aparentemente respetables han llegado a defraudar y robar, cayendo estrepitosamente ante los ojos de sus semejantes, quienes también están en peligro de caer si se les presenta la oportunidad. ¿Y qué de nosotros los cristianos? La verdad es que no estamos ajenos a estas tentaciones. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, nos dice: así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Somos humanos y también nos pueden llegar a atraer el poder y la riqueza que este mundo ofrece y que justifica ampliamente, como nos señala Proverbios capítulo 4, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Seamos severos y vigilantes de nuestras acciones, poniéndolas siempre a la luz de la palabra de Dios, preguntándonos: ¿esto que haré es bueno o malo ante los ojos de Dios? Proverbios capítulo 4, versículos 26 y 27 nos aconseja: examina la senda de tus pies
y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que nos libres de caer en la tentación de cometer algún tipo de fraude y nos ayudes a caminar en integridad de vida. En el nombre de Jesús. Amén. El cristiano no defrauda, porque es hijo del Rey de la verdad. Al pensar en la experiencia del salmista David, plasmada en sus salmos de clamor y dolor ante la persecución de sus enemigos, los extraños y los familiares, no podemos dejar de pensar en otra historia real en que el justo obtuvo su recompensa y el malvado cayó en su propia trampa. Nos referimos a la historia de Mardoqueo y Amán, respectivamente, relatada en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Recordemos que tras el primer retorno de los judíos a Jerusalén después del exilio babilónico, hacia el siglo V a.C., reinaba en Persia el rey Asuero, también conocido como Jerjes I, hijo de Darío el Grande. La providencia de Dios condujo al judío Mardoqueo y a su jovencita prima huérfana, a quien había criado, de nombre Hadasa, y cuyo nombre babilónico era Esther, los condujo ante el rey Asuero.
tras un complot del segundo en el reino, llamado Amán, para matar a Mardoqueo por no querer inclinarse a él, se desencadenaron los hechos que acabaron volviendo el mal pensado por Amán sobre Mardoqueo completamente en contra suya, terminando con la muerte de Amán y la salvación de la nación judía en todo el reinado de Asuero, que abarcaba desde la India hasta Etiopía. Leeremos en los próximos minutos una selección del comentario bíblico Enduring Word sobre este relato histórico, contenido en los capítulos 5 al 8 del libro de Esther, que le invitamos a leer por sí mismo en su totalidad para una mejor comprensión. Para Amán y sus amigos, no era suficiente castigar al pueblo de Mardoqueo. Recordemos que el genocidio contra los judíos ya estaba puesto en movimiento. Tampoco le era suficiente simplemente matar a Mardoqueo. Querían que Amán pidiera una ejecución pública y humillante de Mardoqueo en una horca de aproximadamente 25 metros de altura. Nunca debemos subestimar el poder destructivo y distorsionador del odio. El mismo odio irracional y violento que hizo que Amán quisiera ver a Mardoqueo ahorcado hasta su muerte, es el mismo odio irracional y violento que hizo que el hombre quisiera colgar a Jesús en una cruz. Pero con relación a Mardoqueo, ocurrió un evento notable de la providencia de Dios que se mostró en acción. Una noche, el rey Asuero no pudo dormir y ordenó que le trajeran un libro y se lo leyeran. El que recibió la orden de traer el libro podría haber traído cualquier libro de las memorias, pero trajo un libro en particular. El libro se podía abrir en cualquier página, pero se abrió en la página exacta que cuenta la historia de Mardoqueo y cómo salvó al rey Asuero en una oportunidad de un asesinato. Y a partir del relato de este hecho, Asuero pensó en hacer un reconocimiento a Mardoqueo. Estaba en eso cuando siente que alguien anda en el patio del palacio. Era Amán, quien venía a proponer al rey la ejecución de Mardoqueo en la horca. Nada es casualidad hasta ese momento. Dios guió cada paso a lo largo del camino. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Dios dispuso todas las cosas, de modo que no solo todos los judíos estuvieran protegidos en última instancia, sino también para que tanto Mardoqueo como Amán recibieran lo que les correspondía. Dios a menudo permite que un hombre caído coloque su propia trampa, permitiendo que Amán haga de su orgullo y arrogancia la causa de su máxima humillación. Y pensando Amán que esa honra vendría del rey para sí mismo, le respondió a Asuero lo siguiente: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Habría sido interesante ver el rostro de Amán en ese momento, para ver que el rey siguió su consejo por completo, pero que le dio el honor a su archienemigo, Mardoqueo, el hombre a quien Amán había venido a pedir su ejecución. La máxima humillación para Amán fue honrar a Mardoqueo de una manera tan pública. La humillación
Solo es realmente humillación cuando es pública. Amán actuó como si alguien querido para él hubiera muerto. Ciertamente, su orgullo había recibido un golpe mortal. La esposa de Amán y sus consejeros pudieron ver el futuro bastante bien. Amán no prevalecería contra Mardoqueo, sino que Mardoqueo prevalecería sobre Amán. En el capítulo 8 vemos cómo la casa de Amán es entregada a Ester y el puesto de servir como segundo después del rey es concedido a Mardoqueo. Amán, el hombre perturbado que aparentemente había logrado todo, terminó sin nada, sin siquiera qué pasar a su familia. Piensen en lo duro que tuvo que trabajar Amán para lograr todo lo que hizo. Sin embargo, todo fue en vano. Todo fue un desperdicio. Debería haber vivido su vida según la conclusión de Salomón, quien cuidadosamente consideró estas cosas, diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Señor Jesús, la luz del sol se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, no hay otro amparo, pues por compasión al desvalido da consolación. Velo se va la vida con su afán, su gloria, sus ensueños pasarán. Mudanza y muerte veo en derredor, conmigo sé bendito Salvador. Preséntame una fulgida visión, cuando al partir de aquí me iré a Sion. Rayo la aurora, ya triunfó la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. Jesús conmigo en vida y muerte fue. En el corazón del hombre no hay límites de la maldad de lo que el ser humano puede hacer. Por eso es que el sexto mandamiento dice: no matarás, que en realidad significa no asesinarás. Constantemente se escucha de asesinatos por la radio, por la televisión, los noticieros, la prensa. Nos dan a conocer de los actos violentos que ocurren en el mundo. Se habla de hijos que matan a sus padres, terrible cosa, o padres que matan a sus hijos, o esposos que matan a sus esposas, o esposas que matan a sus esposos. En fin, que la maldad está extendida en todo el mundo, en toda la sociedad humana.
En todas las naciones se escucha constantemente de asesinatos y como que los asesinos se divierten haciendo lo que hacen. Pero un día tendrán que dar cuenta a Dios de todos sus hechos, de todos esos actos delictivos y del derramamiento de sangre. Soy Luis Carballosa. En este día quiero comentar con vosotros el Salmo 64. Dice la inscripción: al músico principal, Salmo de David. David, cuando escribió este salmo, estaba siendo asediado, perseguido por enemigos. Muchas veces los enemigos eran de afuera, otras veces eran de adentro. Y David está por los montes, las cuevas, las peñas, las rocas, huyendo para proteger su vida. Y en medio de esa situación, David escribió muchos de sus salmos. Posiblemente el Salmo 64 fue escrito cuando era perseguido por su propio hijo Absalón, del cual he hablado en alguna ocasión. En los primeros versículos de este salmo, David expresa un lamento, versículos del 1 al 4. Un lamento que brota de su corazón, de lo más profundo de su ser, de lo íntimo de su alma, de su vida, y exclama: escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Una expresión de su estado de ánimo, huyendo, y si era a causa de su propio hijo, todavía con mayor tristeza. David dice: guarda mi vida del temor del enemigo. El enemigo era el que le perseguían para matarlo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. David los describe, dice que afilan como espada su lengua. No solo estaban armados físicamente, sino también moralmente hacían uso de su lengua para desprestigiar a David. David dice para asaetear a escondidas al íntegro. El íntegro ahí es el mismo David. Querido hermano, querida hermana, es posible que en alguna ocasión tengas que enfrentarte a personas que tienen ese estado de ánimo, ese sentimiento malvado, maligno, que contradicen y que procuran hacerte daño. Si eso ocurriese, ponlo en las manos de Dios. David se lamenta, pero se lamenta delante de Dios. Pone su causa en las manos de Dios. En esos versículos del 1 al 4. Ahí están los enemigos, acechándolo, para matarlo, para hacerle daño, conspirando contra él. David pone su causa en las manos de Dios. En los versículos 5 y 6, David expresa la amenaza del maligno. ¿Cómo es que el maligno, el malvado, el inicuo amenaza a David? Dice: obstinados en su inicuo designio. Lo que habían planeado era algo inicuo, hacerle daño, hacerle mal a una persona inocente. David está dolido por esa actitud de aquellos que buscaban su vida. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos. Es decir, lo hacen a escondidas, a traición, no hacen frente a David, no se enfrentan a él cara a cara, lo hacen traicioneramente, a escondidas. Y dicen: ¿quién los ha de ver? Es decir, desestiman el poder de Dios, desestiman la omnisciencia de Dios. No toman en cuenta el hecho de que Dios conoce el corazón de cada ser humano. Como dice Jeremías, capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo, Jehová. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Nadie puede esconder sus pensamientos, lo que alberga su mente, lo que maquina, lo que está en su corazón. Nadie puede esconder ningún secreto de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe.
obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Pues mire usted, Dios los ve, Dios está atento, Dios está presente. Y añade David, versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Es decir, el maligno planea, hace su plan exacto, pensando que será capaz de cometer el crimen perfecto, que nadie sabrá nada. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos es como su corazón y es profundo. Fíjese hasta qué punto llega el malvado en su amenaza de la persona justa. Pero se olvida de Dios, el malvado se olvida de que la intervención de Dios es súbita, es repentina. Cuando menos lo espera, Dios interviene. Ahí lo dice versículo 7. Fíjese bien lo que dice. Mas Dios los herirá con saeta. ¿Cómo? De repente serán sus plagas. Antes de que se dé cuenta el malvado, el maligno, Dios lo herirá. La justicia de Dios, el juicio de Dios. Añade David, sus propias lenguas los harán caer. Fíjese, se espantarán todos los que le vean. Se asombrarán y se preguntarán, ¿qué ha ocurrido? Pues ¿sabes qué ha ocurrido? Que el Dios de justicia, ese Dios que es recto, que es santo y que es justo, ha intervenido para defender a su ungido, en este caso David, pero Dios también interviene para defenderte, querido hermano, querida hermana. Dios está presente, Dios actúa en el momento preciso. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que le vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. La palabra de Dios lo dice. El hombre actúa hoy como si no hubiese Dios. Anda muy campante por su camino, despreocupado, haciendo las cosas, mintiendo, robando, extorsionando, persiguiendo al justo y no sabe que Dios toma en cuenta todo eso. Por eso en el capítulo 20, versículos del 11 al 15 del libro del Apocalipsis, se habla del juicio del gran trono blanco, donde se ha de sentar el juez de la humanidad, el Dios Todopoderoso, y dice que delante de él comparecerán todos los inicuos, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos esos que en un momento rechazaron a Dios y pasaron a la eternidad sin Dios, sin fe, sin perdón, sin salvación, y tendrán que dar cuenta a Dios. Y dice allí en ese precioso libro del Apocalipsis 20 del 11 al 15, que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras, según sus obras. La salvación es por fe, estrictamente por fe, pero el destino, el sitio donde el hombre va y lo que ha de experimentar allí tiene mucho que ver con las cosas que hacemos. El que pone su fe en Cristo va al cielo, a la gloria eterna, y allí puede recibir galardones, premios, coronas. El que rechaza a Cristo como Salvador va a la condenación eterna. Querido escuchante, pon tu fe en Cristo si aún no lo has hecho. Pon tu fe en Él. Pídele que Él te reciba, que perdone tus pecados, que te dé el regalo de la vida eterna. Y tú, hermano, hermana, que ya conoces a ese Cristo, anda en sus caminos, haz su voluntad, no andes en caminos de iniquidad. Que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre tu vida en este día. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy.
Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.